Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Hoy es miércoles 22 de enero, día de Jerez en Fitur. Hoy está todo Jerez en Fitur, gran parte de nuestra industria turística, en nuestro ayuntamiento, por supuesto, las instituciones han acudido para celebrar el día de Jerez. No se preocupen que todo lo que ocurra allí se lo vamos a contar en vivo y en directo, en la radio y en la televisión. Hay, concertada una rueda de prensa, un evento, una presentación a partir de la una y media de la tarde en Fitur, como decimos, en el stand de Fitur que se ha habilitado para tal ocasión, y allí participarán todos y, como digo, Onda Jerez estará en directo. Pero vamos a entrar directamente en materia, hablando hoy de la Academia de San Dionisio con su presidente, con Juan Salido. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Charo. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Estupendo. ¿Y cómo está la Academia de San Dionisio? Pues la academia... ¿Cuál es su diagnóstico, como diría un médico, no? Pues en breve y por derecho, pues está con muy buena salud después de haber cumplido los 75 años el año pasado. Así que hemos demostrado, en fin, recibiendo la medalla de oro de la ciudad, el que se han hecho casi 4.000 actos, en actos culturales en estos 75 años, y la verdad pues que en este momento goza de muy buena salud. Yo en esta entrevista, que creo que es la primera que te hago después del fallecimiento de don Andrés Luis Cañada, imagino que hay que tener un homenaje y un reconocimiento hacia su persona, por tanto que dio a esta ciudad en general en muchísimos casos, y lo echaréis mucho de menos, supongo. Pues muchísimo. Es norma en nuestra academia hacer un obituario de recuerdo a los académicos fallecidos. Normalmente dejamos un plazo de luto de 6 meses para que, en fin, la familia a la que se le asiste y se le reconoce el homenaje y el cariño que le tiene la academia, pues haya un poco superado el acontecimiento, ¿no? Así que Andrés Luis Cañada, que ha sido pues una persona absolutamente volcada con la academia, con un tándem con Francisco Fernández García Figueras durante 25 años como secretario general de la academia, pues ha sido verdaderamente un artífice de ese periodo tan largo de nuestra academia. Y un eslabón clave en la historia, en cómo se ha escrito la historia en nuestra ciudad, ¿eh? Bueno, sin duda que sí, porque ahora que hablas de escrito, Andrés hizo la historia de la academia de sus 70 años primeros. Sé y me consta que estaba escribiendo los 5 para complementar los 75, y el libro, pues bueno, es un libro con casi 300 páginas, ¿eh? Eso da para mucho. Bueno, vamos a centrarnos en el tema por el que estás aquí, y es, bueno, un nuevo ciclo de conferencias que habéis organizado, que ayer precisamente teníais a José Manuel Aladro Prieto, que es doctor arquitecto, que por cierto lo habíamos invitado hoy, no puede por motivo de agenda estar, va a estar la semana que viene, porque me pareció muy interesante cuando nos mandáis todas las agendas y todas las previsiones. Lo normal, ¿no? Se miran los temas, las personas que participan no hace falta porque sabemos que son de mucho nivel, siempre son de mucho nivel. Pero este tema me interesó muchísimo, de industrial a cultural, paisajes para una capitalidad cultural. Me pareció muy interesante la temática, imagino que también lo sería la conferencia, ¿no? Sin duda. Fue una conferencia, además, por otra parte, con un lleno absoluto en la academia. Hubo más de 120 personas, que en nuestra academia eso es mucho. Y ¿normalmente cuántas personas suele haber en vuestras conferencias? Normalmente la asistencia media está sobre los 50. Pero esto llenó completamente José Manuel, una persona muy querida en Jerez, porque él es profesor de la Universidad de Sevilla, lleva muchos años también allí. Vinieron una serie de compañeros suyos de la universidad. Y bueno, él yo creo que le tiene un gran cariño al paisaje urbano bodeguero de Jerez. Es un auténtico especialista, y quiero recordar que una parte de su tesis doctoral está vinculada a ese concepto. Él lo que aporta en esta conferencia de ayer es una visión, como el título expone, es ligar el proyecto de Capitalidad Cultural 2031 con las características de la construcción de los edificios y del paisaje jerezano
con la industria y más concretamente con la industria bodeguera. Bueno, y él, claro, un especialista como él, a base de imágenes, pues desde el siglo XVIII, pues que hay muchos viajeros románticos que hicieron cuadros y imágenes de las afueras de Jerez y todo eso, se ve clarísimamente cómo está rodeado absolutamente de viñedos. Pero después, por otra parte, así como hay otras ciudades que tienen edificaciones singulares a la entrada, al acceso de la ciudad, aquí nuestras edificaciones singulares son bodegas, con lo cual también ese concepto de paisajismo pues enlaza con, sin duda ninguna, un concepto de la cultura y de la capitalidad Jerez 2031, que es el vino, que yo creo que se complementan con los otros dos rasgos que nos diferencian como ciudad, como son el caballo y el flamenco. Yo imagino que en su conclusión de la conferencia, más o menos como que tenemos un paisaje distintivo y muy cultural que aporta muchísimo valor a esa candidatura, que es digo yo, que sería la conclusión, ¿no? En definitiva, sí, ¿no? Efectivamente, sí, así es, porque Jerez, bueno, vamos a ver, yo creo que hay ciudades que son muy potentes en su concepción, no solo ya cultural, sino de las propias edificaciones que existen en esas ciudades, como por ejemplo Granada, que no cabe duda que es maravillosa Alhambra y todo lo que, en fin, también paisajismo, una ciudad bellísima. Pero Granada quizás el principal competidor al que se enfrenta Jerez. Bueno, y también yo Toledo diría también, que ¿no? Toledo y Granada, ¿no? Pero bueno, eso es desde fuera. Pero lo que sí pensamos nosotros, que hay conceptos que manejan en los que tienen que decidir la capitalidad europea, y sobre todo porque hay antecedentes, ¿no? Pequeñas ciudades de Dinamarca, por ejemplo, etcétera, que ellos no solamente gustan un gran edificio o una gran monumentalidad, ¿ven? Sino lo que buscan son conceptos también que aportan especificidades que no existen en otros sitios, que están vinculadas a la cultura, ¿no? Singularidades. Singularidades. Por ejemplo, el asentamiento de la etnia gitana, no el flamenco. El flamenco, por supuesto, el flamenco es un rasgo de la ciudad, pero hay algo que culturalmente es todavía más importante, que es la singularidad que tiene Jerez de que nuestros gitanos son distintos. No tiene nada que ver con los gitanos no tiene que nada están que ver asentados de en otro otro sitio, sitio. no tiene nada que ver. No, son gitanos asentados, y asentados desde muy antiguo, desde muy principios del 18. Por lo tanto, ese rasgo, esa potencialidad, eso lo valoran mucho en otros sitios, porque son muy específicos nuestros. Todas estas aportaciones que tú nos estás haciendo, Juan, imagino que tú también lo habrás hecho a la Delegación de Cultura o al Ayuntamiento. ¿No te han llamado para que cuente todas estas cosas? No, Hombre, porque me parece muy importante cuando tengan que llevar ese expediente completo de tantísimas aportaciones, ¿no? Bueno, yo supongo que ellos también manejarán estos conceptos, ¿no? De todas maneras, lo que sí, y ya lo anticipo como primicia, os lo doy como primicia, una serie de conceptos de este tipo los valorará el profesor Perujo, Francisco Perujo, de la Universidad de Cádiz, que en el mes de, quiero recordar, 4 de marzo, pero la fecha todavía es tentativa, en el ciclo Flamenco e Investigación de la Academia, pues hará una conferencia donde aportará reflexiones en el sentido del apoyo, de la visión que él tiene del flamenco para la capitalidad de Jerez. Y algunos conceptos están ahí que yo pudiera, digamos, trasladar, los va él a manejar en la conferencia. Me parece muy interesante porque todas estas cosas, insisto, tendrán que llevarse en ese expediente, en esa propuesta de Jerez cuando definitivamente, a ver si pasa, ¿no? esa siguiente etapa, porque se supone que a final de este año sabemos si se pasa a la siguiente etapa y definitivamente se elige como capital. ¿Cómo ves tú las posibilidades de Jerez? Hemos dicho Granada y Toledo, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Son las dos grandes ciudades las que se enfrentan realmente Jerez. ¿Ves tú que hay posibilidades? ¿Existe ese ambiente en nuestra ciudad propicio para que se decanten por Jerez o tendremos que esperar más años? Bueno, yo no tengo, la visión mía es que las armas hay que manejarlas de forma adecuada.
Yo tuve ocasión de conversar en algunas ocasiones con Tony Murphy, que es un canario que vino vinculado a la planificación estratégica que empezó a hacer Jerez, que nos hicieron, a instituciones culturales nos hicieron presentaciones del trabajo que se había avanzado. Y yo pienso que hay personas que meten el ojo en Jerez profesionalmente y se sorprenden de las características particulares de Jerez en aspectos de la cultura que no son o no están bien manejados. Cuando digo bien manejados me refiero desde el punto de vista de que hay muchísimas personas que si se hubiese, digamos, comunicado de manera certera o adecuada aspectos culturales de la vida de la ciudad, pues desde hace muchos años no serían tan recurrentes ni tan desconocidos como son. Como por ejemplo. Bueno, pues lo que se está haciendo, yo tengo un trabajo en su momento que hice al respecto, se publicó en Diario de Jerez, como por ejemplo lo que se está empezando a hacer, vincular por ejemplo en un turismo específico para el recorrido de las viñas de Jerez, que no se había hecho. Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque hay un aspecto cultural de Jerez que no tendrían que ir a La Rioja, a Aro o a sitios así, donde podrían hacer, a lo mejor con un coche de caballo enjaezado, un paseo por las viñas y un almuerzo de la comida que se come habitualmente o que se comía en las gañanías pues en el siglo XIX. Una buena sopa de tomate, en fin, cosas específicas. La gente no viene solo a bañarse, que también. Además, ese turismo de playa yo creo que hoy día ya no es tan interesante, ¿no? El turismo cultural aporta un valor añadido mucho mayor. Por lo tanto, eso lo saco así a título de colación, pero no. Yo creo que la conferencia de Perujo va a aportar una serie de conceptos. Él, como especialista que es, hizo su tesis doctoral sobre la situación de la comunicación del flamenco a través de la prensa de Granada. Él es granadino. Él es de Granada, además. De Granada, sí. De Granada. Y hizo el corazón partido, el corazón partido. En este caso. Bueno, pero yo creo que está ya muy vinculado a Jerez. Me estás aportando ideas muy buenas, muy interesantes, muy diferentes sobre el tema de la capitalidad cultural, que yo creo que el tema que nos mueve un poquito nos debe de mover un poco a todos. Te pregunto también antes, ¿cómo ves tú la sociedad en ese sentido, pro capital, o aquí pasamos un poco de todo? ¿Tú ves ambiente en la ciudad? No te hablo de instituciones y entidades, que sí, que yo sé que estáis todas volcadas, por ejemplo, ayer mismo con esta conferencia, lógicamente, pero ¿se palpa ese ambiente como en otras ciudades, bueno, yo como creo en otras que regiones, cuando hay alguna una propuesta de algo que todo el mundo se lanza a la calle, todo el mundo se siente orgulloso? Yo creo que el gran público a lo mejor está falto de información, ¿no? Falto de información. El gran público, el jerezano medio, por así decirlo. Pero yo veo que hay de manera recurrente conversaciones en torno a los aspectos positivos que podría traer la capitalidad y algo más importante, las cosas buenas que se pueden hacer en Jerez, incluso si no nos nombran el capital. Es decir, que hay aspectos que pueden ser muy buenos para la ciudad como medidas ofrecidas para la capitalidad, que si no se concede, toda esa labor que se haya hecho puede ser útil y debe ser útil. ¿Qué otros aspectos, y perdona que me centre en el tema de la capitalidad, es que me parece muy interesante y muy importante, aunque también vamos a hablar de las conferencias que quedan de tu ciclo? ¿Qué otros aspectos, por ejemplo, son desconocidos o no se pone demasiado el acento y sí son para sentirse orgulloso a nivel cultural? Por ejemplo, se habla mucho de la gastronomía. Tenemos una gastronomía también que nos diferencia. Pero otros aspectos, por ejemplo, que no sea siempre lo que hablamos, ¿no? El flamenco, Vamos a ver, eso requeriría por mi parte una reflexión más profunda. A bote pronto podríamos sacar una serie de cosas, pero que a lo mejor no, o sea, están cercanas, pero a lo mejor no son fundamentales.
Yo creo que Jerez es muy rica en muchas cosas, en muchas cosas, y algunas son singulares. Por ejemplo, ayer se decía, y lo decía, que se ha demostrado que el primer partido de fútbol que se databa celebrado en la provincia de Huelva, pues no fue en la provincia de Huelva, fue en Jerez de la Frontera. ¿Así? Sí, pero además el primer partido de cricket que se hizo, pues fue en Jerez de la Frontera. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque había una población relativamente numerosa de ingleses. Claro, lógicamente los ingleses jugaban al fútbol y jugaban al cricket, que era a lo mejor sitios muy específicos, el polo, el club de polo o algún club de la, vamos a llamarle, ¿De la élite? burguesía, de la burguesía jerezana, pues posiblemente, pero eso no es ni bueno ni malo regular, sino siempre un testimonio. Como eso hay muchas cosas, y yo creo que Jerez tiene un equilibrio como ciudad muy interesante, pero que hay que crear un proyecto de comunicación que yo supongo que no lo sé, que estará desde el ámbito del ayuntamiento trabajando para efectivamente que sea no solo conocido por los propios jerezanos, que también, sino también por todos aquellos que tienen el día de mañana que tomar una decisión. Sí, que hubo una presentación de la Claro. capital y parece que se ha quedado ahí, ¿no? Claro, No sí, sé, que hay que hacer machacar, hay que hacer muchas cosas. desde el punto de vista de la Claro, comunicación. claro. Bueno, vamos a hablar ahora sí de tu ciclo, Venga. después de este repaso a la capitalidad cultural. Cuéntame las siguientes citas que tenéis y hasta cuándo dura el ciclo. Bueno, voy a empezar diciendo, con tu permiso, que Sí. este es un ciclo que viene organizando desde hace ya bastantes años nuestro vicepresidente de Letras, Francisco Antonio García Romero, y que es una persona muy capacitada para este tipo de organizaciones, porque él es un hombre culto, es un hombre de letras, un hombre de lenguas muertas y, en fin, una persona que habla griego y romano y latín como digamos, como el que habla cualquier idioma inglés. De forma fluida. Eso es muy rico, ¿no? Y da una cultura de fondo, diría yo. Bueno, pues él que se ha encargado de organizarlo, son 4 conferencias. La primera, como has comentado, ya la dio el profesor Aladro Prieto, con un título muy atractivo de Industrial a Cultural, Paisajes para una capital cultural. Y como fue su discurso de ingreso, él era académico correspondiente, ha pasado a académico de número. Cuando se toma posesión como académico de número, hay un discurso también de contestación que lo dio nuestro académico Eugenio Vega Gea. Después, el próximo martes, día 28, estará a cargo la conferencia de don Francisco José Morales Bernal, con el título Aportaciones de Jerez de la Frontera al humanismo español. La siguiente es el martes 4 de febrero, que estará a cargo de doctor en Historia José Manuel Moreno Arana, una persona que frecuenta mucho el ámbito de la cultura, escribe en el Diario de Jerez habitualmente, y la titula Jerez como foco artístico en el siglo XVIII. Y para finalizar el ciclo estará finalmente el 11 de febrero, martes, don Jesús Caballero Ragel, que hablará del impulso económico, artístico y cultural de Jerez durante el siglo XIX. Yo creo que es un repaso bastante amplio, sobre todo particularmente de los siglos XVIII y XIX. La conferencia primera que tú has acentuado el interés que podría tener desde el punto de vista del paisaje como capital y de la capitalidad cultural, y finalmente esta segunda conferencia, que será la más inmediata en el tiempo, las aportaciones de Jerez al humanismo español, pues esa a mí me parece un título muy potente, porque el humanismo también es un concepto muy global desde el ámbito de la cultura, ¿no? Y que una persona nos aporte sus descubrimientos sobre las aportaciones que Jerez ha tenido a ese humanismo español, pues de alguna manera está diciendo Jerez ha sido importante para España en este aspecto.
y vamos a escuchar lo que nos dice. Sí, además me parece muy interesante todas las temáticas que estáis abordando, muy relacionadas con el tema de la capitalidad, todas ellas, este ciclo. Con lo cual, en más de una ocasión te pediremos que nos pases los contactos de los conferenciantes para que hablemos con ellos, incluso por teléfono antes de dar las conferencias, ¿no? Para que avancen un poquito, porque se trata de que llenéis otra vez el aforo, ¿no? Y lo agradecemos. Precisamente, y en una entrevista que se le hizo en Diario de Jerez al organizador del ciclo, a Francisco Antonio García Romero, él dijo que este ciclo él lo había orientado desde el ámbito también del concepto capitalidad cultural. Entonces, bueno, pues yo creo que está muy bien planificado para eso. Que yo creo que Paco Antonio también tendría que pasar por aquí, ¿no? Porque lo que pasa es que él da clases por las mañanas, ¿no? Por las mañanas, sí. Es lo complicado que tenemos con esto. Y además a esta hora, porque yo sé que lo veo muchas veces por la Merced a esta hora, en el Instituto Santa Isabel de Hungría. Por eso es complicado. Nosotros lo llamamos siempre para que venga en Semana Santa, algunas veces. Lo que pasa es que al final el que viene siempre es Eugenio Vega, el que suele venir. Ahí le cuesta más y bueno, pero sería muy interesante con ocasión de este ciclo en concreto. Sí, él es el que lo ha realizado. Lo ha diseñado y ha puesto el acento en la capitalidad cultural. Y bueno, como tiene muchos contactos desde el punto de vista de compañeros especialistas, sobre todo en historia, ¿no? En el campo de la historia. Ahí hay tres doctores en historia. Casi nada. Bueno, y después de este ciclo, ¿qué va a venir en la academia este año? ¿Qué tenéis previsto? Bueno, el ciclo, o sea, el año está prácticamente organizado, no me he traído información específica. Bueno, pero por saber simplemente lo siguiente, si te lo sabes, si no otro día vienes por aquí y nos lo cuentas. No, el siguiente, ahora mismo dudo, me parece que el ciclo de flamenco investigación está a caballo entre febrero y marzo. Y son 3 conferenciantes muy potentes. El que he comentado anteriormente, de Francisco Perujo, profesor de la Universidad de Cádiz. Después viene Ramón Soler, que es un profesor, este es de ciencia, este es matemático, él es profesor de matemáticas, pero junto con su tío Luis tienen, desde mi modesto punto de vista, el libro publicado en los últimos 25 años en el flamenco, que se llama Antonio Mairena en la Seguirilla y en la Solea. Es un extraordinario investigador, presidente también de la Fundación Antonio Mairena. Es una persona muy formada en el ámbito del flamenco, muy respetada como investigador. Y bueno, va a hablar de el flamenco en Jerez antes y después de Moraito. Qué bonito. Es muy bonito, sí. Oh, qué bonito. Es muy bonito. ¿Eso cuándo será? ¿Cuándo será? Sí, me parece, hablo de memoria, aproximadamente para el mes. Sobre el 4 de marzo. En marzo. Sí, a principios de marzo o finales de febrero. Está a caballo entre febrero y marzo. Después también viene... Eso se va a llenar, tú lo sabes, ¿no? Sí, eso se va a llenar. Además, en el fondo lo que yo creo que interpretando la conversación que tuvimos sobre el inicio de por dónde podría caminar su conferencia, él decía que es verdad que hay una posiblemente segunda edad dorada de los cantaores de Jerez anteriores a Moraito, es decir, de la generación de su padre y de su tío, que estaríamos hablando de Manuel Soto Sordera, Agujeta, Fernando Terremoto, en fin, ahí hay una élite, ¿no? Una segunda etapa dorada del cante de Jerez, Paquera, en fin, muy importante. Pero yo creo que también va a poner el acento en los que han venido después, que hoy son relativamente jóvenes todavía, pero que están en este momento en el ámbito del flamenco en unos niveles muy elevados, ¿no? A mí me da la impresión, Juan, de que todas estas cosas que nos aportáis desde la Academia de San Dionisio, las cuestiones culturales en general, el jerezano, creo, ¿no? Hay un gran sector en Jerez que demuestra poco interés por conocerlo, por conocer nuestra cultura, por conocer nuestra historia. Y de eso sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos, en fin, hemos tomado una decisión y es abrir a la Academia a todos los ámbitos, y de hecho el día 29... nos viene todo el curso de cuarto de ESO del Colegio Montaigne, que le vamos a dar una sesión
con una pequeña conferencia de no más de 30 minutos y unos 15 minutos después la conferencia va a estar a cargo de Francisco Antonio García Romero, como no podía ser de otra manera, en un profesor. ¿Esa qué hora será? ¿Eh? Por la mañana, porque el de clase... A las 12 de la mañana. A esa hora sí puede, para saberlo, sí para saberlo. A las 12 de la mañana. Yo creo que sale corriendo. Va a venir, de un lado para otro. Va a venir ¿Pero corriendo. esto es nuevo? ¿Me estás contando? ¿Esto es nuevo? Sí. ¿Esto de los alumnos es nuevo? Sí, sí. Ah, vale, vale. Vamos a hacer, a las 12 de la mañana van a venir 80 alumnos del Colegio Montaigne de una edad de 14 años, el cuarto de esos son 14 años, sí, para que vean qué es lo que es una academia, qué hace la academia, porque hay mucha gente, y alguien me decía así como una, digamos, ironía mujerezana, de decir, es que alguien pasa por aquí y se creen que son unos jubilados que vienen aquí a jugar dominó. Hombre, un edificio muy noble para eso, ¿no? Pero no, bueno. Hombre, era una ironía. Yo creo que es bueno que también los chicos jóvenes que vean que también hay instituciones que se dedican a la difusión de cultura, que realmente es lo que nuestros estatutos nos exigen. Pero yo quería también, si no tienes, me has preguntado del flamenco, pues hay un guitarrista muy conocido de Jerez, que es Juan Diego, que va a hacer una conferencia ilustrada. Y el título lo tengo anotado, pero no aquí, no lo llevo aquí, no lo puedo decir. Pero bueno, que va a ser ilustrada, con lo cual aporta, digamos, no solo la parte teórica de lo que nos quiera contar, sino también que lo va a ilustrar con la guitarra. Y después también hay una tercera conferencia que cerraría el ciclo, que ahora mismo de memoria no está cerrada, pero no me viene a la memoria así de manera inmediata. Así bueno, no te preocupes, que vendrás más veces por aquí, nos irás contando. Ya te iré contando. Me irás comentando. Me parece muy interesante lo de llevar a los estudiantes, a los jóvenes, a la academia. Creo que la academia, igual que cualquier institución, necesita aire fresco y los jóvenes eso es lo que te van a aportar. Y sobre todo que sientan atractiva la historia, una academia, en fin, que se interesen. Y que también vean, ¿por qué no decirlo?, digamos, la formalidad que la academia tiene. Es decir, que la academia, yo lo digo muchas veces, yo soy de Peña Flamenca y soy de varias y tengo, en fin, mucha vinculación a muchas de ellas. Pero la gestión, por ejemplo, de una peña respecto de una charla o de una conferencia o de una ilustración tiene un formato que es el que tiene que tener. Siempre se ha dicho, oye, ¿a qué hora va a empezar? Dice, Cuente por allí, ¿no? Dice, mira, eso puede ser de entre las 9:30 y las 11, ¿no? Y si juega el Madrid, pues entonces cuando termina el partido, ¿no? Bueno, esto está implícito y se lleva con deportividad, es así, eso en las peñas, eso en las claro, peñas. Eso, por eso quiero decir... En la academia nada que ver. No, en la academia es un aspecto muy formal, muy digamos... sería extremadamente formalista y cuidando mucho los detalles, ¿no? Eso es bueno que lo vean chicos con 14 años, que eso existe y eso se lleva y se les traslada para que también ellos comprendan el día de mañana que las academias cumplen una misión de difusión del conocimiento para la que están llamadas a hacer. Y este es nuestro papel y nuestra obligación. Juan Salido, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer como siempre, que pase por los micrófonos de Onda Jerez. Me parece muy interesante todo lo que has contado. Me ha gustado mucho la idea de abrir la academia al público, a la gente joven, a los estudiantes. Me parece fantástico porque, insisto, lo que no se conoce no se puede querer en la vida. Así que me parece un paso muy importante y muy interesante el que habéis dado y lo comunicaremos aquí a los compañeros para que vayan a dar testimonio de ellos. Los asistentes serán solo ellos, pero acompañados por los académicos que digamos que en ese horario puedan estar, ¿no? Para que estén arropados, estén digamos acompañados, pero que la sesión se les dedica a ellos. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por todo el trabajo que realizáis y lo que aportáis a Jerez y a la cultura, que eso es también capitalidad cultural. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Tras el anuncio de Ryanair la semana pasada, en la que decía que bueno, pues va a quitar todos los vuelos, todas las conexiones que tiene el aeropuerto de Jerez, entre otros aeropuertos regionales, bueno, pues se ha producido un encuentro del máximo responsable, en este caso de Ryanair, Eddie Wilson, y del máximo responsable de AENA, el presidente Maurici Lucena, en un encuentro como antesala celebrado por Otusa Explora en Madrid, en el escenario previo a Fitur. El duelo AENA-Ryanair se recrudeció en ese ring de Otusa Explora. Mientras Eddie Wilson mantiene sus argumentos, Maurici Lucena de AENA acusa a la aerolínea de desafiar el sistema aeroportuario español. Vamos a quedarnos y a reproducir esa mesa de trabajo en la que participaban ambos. Quiero, como hago todos los años, agradecer muy sinceramente a mi amigo Amancio López y también a Marina López, que hace de presentadora de estas jornadas, su amable invitación. Ya, Amancio, he dicho en otras ocasiones que creo que has conseguido en muy poco tiempo convertir estas jornadas en un referente del sector del turismo, del sector también de la movilidad y también del transporte aéreo. Creo además que hoy, por las turbulencias, yo diría que muy artificiales, que introdujo la semana pasada Ryanair, incluso este debate puede ser más interesante. Pero vayamos, por favor, de lo general a lo particular. La economía española está funcionando muy bien. Yo he sido un analista económico durante bastantes años de mi vida y yo mismo no me esperaba que la economía española funcionara tan bien, porque ha experimentado, como la mayoría de economías avanzadas, muchos golpes. El COVID, la guerra de Ucrania, la crisis energética, está funcionando muy bien. Creció en el 24 el 3,3% en términos reales. Las perspectivas apuntan a un crecimiento sólido del 2,4% en el año presente. Estos son porcentajes muy notables, muy por encima del promedio de la Unión Europea, y es lo que desembocó claramente en la designación por parte del prestigioso semanario británico The Economist como la mejor economía, la española, entre todas las economías avanzadas del mundo. Es obvio que cuando uno ve, por así decirlo, el escandallo de la economía española, su radiografía, el turismo ha sido un aspecto fundamental, pero no solo. Quiero recordar que en estos pasados años la economía española está en el camino de quebrar tendencias negativas que tenían un componente cuasi secular. Por ejemplo, el alto empleo está reduciéndose, el alto desempleo se está reduciendo a mucha velocidad el desempleo. Estamos en mínimos históricos contemporáneos. Y por otra parte es muy admirable la composición de la balanza de pagos por cuenta corriente de la economía española, donde destacan transversalmente la capacidad exportadora de todas las empresas españolas, pero lo que me llama mucho la atención, porque es una novedad histórica, es, además del turismo, que va como un tiro, la exportación de servicios no turísticos, es decir, ingeniería, consultoría, servicios financieros. Bien, el turismo, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí, lo has mencionado tú, Javier, 94 millones de visitantes internacionales, de turistas internacionales, que en un 80% utilizaron el transporte aéreo. Esos son 309 millones de pasajeros en la red española de AENA. En la red internacional de AENA son casi 370 millones de pasajeros, y lo que a mí me parece muy importante destacar, porque creo que es muy importante para el sector turístico en su conjunto, es que los aeropuertos, se diga lo que se diga, están funcionando muy bien, y sobre todo cuando los comparamos con episodios muy complicados en otros países europeos. Yo creo que por respeto al público distinguido que ha asistido a estas jornadas y también a los medios de comunicación que están siguiendo este panel, creo que es importante detenernos, como tú has apuntado al principio, y voy a ser muy breve en esta primera intervención mía, a lo que ocurrió la semana pasada. Yo creo, sinceramente, no soy una persona que tiende a la exageración, que estamos en una hora grave, desde el punto de vista del desafío que una línea aérea ha planteado al sistema aeroportuario español y, por ende, al sector turístico español. Yo lo puedo, no sé, denominar de muchas formas, pero lo que la pasada semana anunció Ryanair y luego reforzó con un comunicado
es muy difícil no interpretarlo como un chantaje en toda regla. Yo tengo muy claro que el sistema aeroportuario español no se puede hacer a la medida de Ryanair. Llamémoslo como lo llamemos, pero algo muy parecido a un chantaje, no solo lo es a AENA y a sus accionistas, sino que lo es también al sistema aeroportuario español, que ha funcionado muy bien y que, no lo olvidemos, es un eslabón fundamental del funcionamiento del turismo. Si los aeropuertos no funcionaran bien, sería imposible el año pasado haber gestionado con unos niveles de calidad muy altos estos 309 millones de pasajeros que entraron en España y salieron de España. En resumen, el sistema aeroportuario español tiene que ser equilibrado, tiene que poder atender a una heterogeneidad de modelos de negocio de distintas aerolíneas y no puede solo servir al interés, obviamente legítimo, pero muy particular, en mi opinión también muy cortoplacista, de una empresa como Ryanair. Tiene que poder atender bien a las otras personas que nos acompañan en esta mesa, a TAP, a Air Nostrum y a las que tú, Javier, representas como presidente de la Asociación de las Aerolíneas. Y termino con una previsión que no es mía. ACI, es decir, la Asociación Internacional de Aeropuertos, ha predicho que en el año 2050 los 5 destinos con mayor turismo del mundo, 2050, van a ser, ojo, a los países Estados Unidos, China, India, Indonesia y España. Si el sistema aeroportuario español no es capaz de proporcionar adecuadamente las ampliaciones de capacidad para acomodar este turismo, esta movilidad aérea, que es la que nos viene del futuro, estaremos haciendo muy mal negocio, no solo para AENA, que aquí casi diría que es lo de menos, sino para España, su economía, sus territorios y sus ciudadanos. Vale, pues muchas gracias. Precisamente hablaremos de eso en el segundo bloque, de lo que es las infraestructuras a futuro. Ahora, obviamente, por alusiones, Eddie, so you have listened to Maurici very carefully. So pretty much, I think it's important that we just discuss about this and actually try to shut it down. So you've just announced growth. Hemos anunciado un crecimiento en España para el próximo año. Entiendo que el 2%, pero creo que el crecimiento no va a estar equilibrado. Es decir, crecimiento en principales aeropuertos y después también con respecto a aeropuertos regionales. Así que, bueno, te cedo la palabra para que puedas responder y cerrar este tema. Tienes la palabra. Vale. Pues es muy interesante desde el punto de vista económico y también una respuesta, interesante, pero no os he oído nada sobre crecimiento. Así que es algo que puedo entender viniendo de un monopolio, porque los monopolios no tienen que preocuparse por eso, tienen que preocuparse de otras cosas. Por ejemplo, pensemos en Ryanair. ¿Qué hacemos? Somos la aerolínea con los menores costes y es la que puede desbloquear lo que ocurre en las regiones, sobre todo debido al modelo de costes. Y aquí la gente lo sabe, no se trata solo de turismo, se trata de conectividad para pequeños negocios, para que las personas puedan conectarse directamente con otras partes de Europa y también visitar amigos y conocidos. Entonces, Ryanair ha invertido más de 10.000 en aviones, empleamos a muchísima gente en España, sabemos que hemos invertido muchísimo en Madrid, tenemos unas instalaciones de mantenimiento en Sevilla, tenemos un centro de innovación en el centro de Madrid con 250 trabajadores de IT bien pagados que proceden de universidades europeas. Vamos a abrir un centro de simulación en Madrid brevemente. Estamos comprometidos con España. La mayoría de los principales aeropuertos de aquí están a punto de cerrar. Entonces, un 80% del tráfico va a 10 aeropuertos y vamos a crecer en esos principales aeropuertos. Lo que no vamos a hacer es, no vamos a crecer en las regiones porque no son competitivas en comparación con otros aeropuertos regionales de otros países de Europa. Lo sabemos porque trabajamos en 33 países en toda Europa y norte de África.
Y si la aerolínea más barata te está diciendo que tenemos un problema a nivel regional, pues yo no estoy aquí para repetirlo de nuevo. Hay que ser creativos, hay que sentarse y decidir cómo podemos hacer que funcione. Es decir, los aeropuertos de las regiones son un 50%, están vacíos al 50%. Entonces, tenemos infraestructuras vitales para el sistema español, hemos hablado sobre eso. El ministro Puentes, hemos hablado con él en numerosas ocasiones y él también ha hablado sobre Aviona el pasado diciembre en la prensa diciendo que no están debidamente utilizados los aeropuertos, hay una falta de utilización y necesitamos incentivos no solo para Ryanair, también para otras aerolíneas. Cualquier aerolínea necesita incentivos y la realidad es Ryanair, desde el crecimiento de que hablábamos en aeropuertos, en Ryanair ha crecido un 54% desde la pandemia. Y la gente que hay aquí reunida, que tiene hoteles, restaurantes y que trabaja en turismo, quieren invertir y quieren saber si las aerolíneas van a traer pasajeros. Nosotros podemos llevar los pasajeros. Tengo 340 aviones pedidos que van a llegar. Podemos solucionar este problema. Si observamos aeropuertos como Logroño, en La Rioja, que es la marca más famosa de vino fuera de España, y no se puede llegar allí. ¿Sabéis cuántas pasiones tiene el aeropuerto? 18.000. Ryanair vuela ese número cada 15 minutos. Podemos tener más de 600.000 pasajeros desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche. Yo quiero solucionar esos aeropuertos y es posible que AENA tenga que tener otra visión con respecto a esos aeropuertos regionales. He hablado con el ministro y yo lo que quiero es sentarme, hay que sentarse no solo Ryanair, sino otras, pensar cómo podemos desbloquear esto, porque se puede desbloquear fácilmente. Voy a dar algunos ejemplos. Málaga tiene 8 millones de pasajeros y Granada tiene 0. ¿Por qué voy a volar a Granada cuando puedo volar con certidumbre todo el día a Málaga durante todo el año? Bueno, porque hay que animar a la gente que invierte allí. Granada es un lugar maravilloso para que la gente invierta. Eso es lo que queremos hacer, pero necesitamos una estructura de tasas. Ahora mismo el sistema de Málaga no funciona para Granada y viceversa, pero hay que hablar sobre incentivos todo el tiempo. Simplemente lo que existe no funciona ahora mismo. Si no, yo llevaría aviones allí. Los llevo a Calabria, a Trieste, en Italia, a aeropuertos regionales y para AENA. Esto también aplica a Zaragoza, por ejemplo. Vigo competía con aeropuertos en Irlanda. Así funciona. Si AENA no hace eso, yo diría que, bueno, quizás esos aeropuertos regionales son zonas pequeñas, pues quizás podrían pertenecer a los pequeños pueblos. A lo mejor hay que verlo así. Pero lo importante es que nosotros en Ryanair vamos a trabajar como una parte interesada con AENA, con el ministro de Transporte y con el Gobierno para ver cómo podemos crecer a largo plazo. Y también hay cosas que se leen en los periódicos y hay quien dice que queremos trabajar gratis. No funciona así. Yo necesito un aeropuerto con un sistema sostenible a largo plazo. No se puede trabajar de otra forma. Y esto, funciona en Reino Unido, en Marruecos, por ejemplo, en las regiones de Francia y de Alemania. Entonces, ¿qué digo yo? Seamos creativos para solucionar el problema. Mario Draghi, la Comisión Europea, decía: Europa no es competitiva. España, tenemos aeropuertos maravillosos, hay gente que trabaja en AENA y opera de forma maravillosa. Son gente muy buena, pero los aeropuertos regionales están vacíos al 50% y necesitamos una nueva visión. Los planes no funcionan y insto al Gobierno a que diga cómo podemos reunirnos y hacer esto. Bueno, sabes que cambiar la estructura de costes requiere cambiar el modelo regulatorio, así que no es tan sencillo. Así que, de momento, dado el marco regulatorio, lo que puede hacer AENA es dar incentivos comerciales que entiendo que consideras que no es suficiente. No funciona porque nadie va, están vacíos al 50%. Te permitiré hacer una réplica en el siguiente bloque. Y un poco aprovechando además que está aquí también pues Carlos Berto en
este caso. Carlos, pues vosotros sois unos operadores regionales, digamos, vamos, los principales en Europa. Tenéis operación en los aeropuertos regionales también. ¿Cuáles son un poco las perspectivas que tenéis vosotros, digamos, de cara al 2025 en cuanto a crecimiento en general, en vuestra operativa además de alimentar el hub de Iberia, pero también con el tráfico que tenéis entre aeropuertos regionales, haciendo ese tráfico regional de un sitio a otro? A ver, las perspectivas de crecimiento en general, yo creo que tenemos una métrica muy buena en la general de la red, en la de pasajeros en España, que es lo que ha pasado en los últimos 3 años, los años récord a los que te referías. En el 23, las operaciones, que tienen muchísimo que ver en un gran número de correlación con los slots solicitados, crecieron algo así como el 11,7 y el número de pasajeros crecieron un 17 y vimos un récord. En el 24 crecieron algo así como un 7, alto 7,9 o por ahí, las operaciones, digo, el número de movimientos en España, y el número de pasajeros creció un 9 y pico. Las peticiones de crecimiento que las hay, no sé las operaciones, pero tienen una altísima correlación, para el summer de este año son un 3. Entonces, si seguimos la misma correlación, que no se puede seguir porque estamos basándonos en ocupaciones récord, o sea, no es el número de oferta adicional, sino además cómo se comporta la ocupación. Y la ocupación creció, y gracias a Dios, y ojalá se sostenga, en el 23 mucho, en el 24 bastante, y en el 25, si en el año que entra, si hay un 3% de más operaciones y la ocupación ya estaba muy alta, yo no digo que no vayamos a crecer, pero creo que el crecimiento se va a acabar ralentizando si no hacemos nada distinto. Y dentro de eso hablando de la ocupación general. Y hablando de la red, tenemos que hacer cosas, que no sé si comentaría ahora o cuando hable de infraestructuras, cuando he dicho, para hacer las cosas sustancialmente mejor. Sustancialmente mejor. Por sostener el crecimiento del número de turistas, que es el gran negocio de este país, como ya os he dicho, por sostener el modelo de AENA, donde tenemos muchísima inversión en magníficos aeropuertos, colectiva de los españoles y ahora con titularidad compartida entre los españoles y accionistas privados, y eso tenemos que hacerlo mejor. En lo que respecta a mi situación, a ver, nosotros tenemos un modelo muy fondo de armario de cooperar con las regiones y el establecimiento de bases a largo plazo, basado principalmente en la conectividad con el Grupo Iberia y con IAG, y que en Madrid se hagan bien las cosas tiene muchísimo que ver. O sea, el sistema español, al final, los aeropuertos regionales son relevantísimos para dar accesibilidad a los territorios, relevantísimos para nuestro modelo turístico. O sea, nuestro modelo turístico ya torea en toda España. O sea, la gente ya no viene a un destino. La gente se mueve a varios sitios, y eso es lo que ha hecho diferencialmente bien nuestra generación. Ya no vivimos solo del sol y playa, nos hemos inventado un montón de cosas. Entonces, la conectividad es fundamental para darle capilaridad al país, porque el país ya no compite con la playa X. El país compite como país en muchos segmentos, en el segmento de turismo verde, en el segmento de turismo gastronómico, en el segmento... Y eso es buenísimo, y eso es algo no replicable en los destinos que se citaban del 2050, que todavía estamos entre los grandes, aunque los otros solo tienen que ganar y tienen muchas armas, porque es mucho más compacto de lo que tienen otros, que tienen un sitio muy bueno, que además cuando lo empezaron estaba menos estropeado por el modelo anterior, que no lo tenían. Entonces, clarísimamente, la conectividad es fundamental. Y la conectividad y el sostenimiento de los aeropuertos regionales es una parte muy importante en lo que nosotros hacemos, y por tanto en el crecimiento, basado en que el hub Madrid funcione, y sobre eso, si tengo oportunidad, luego hago sugerencias,
y basado en que lo hagamos francamente mejor, francamente mejor, porque tiene un límite. Tiene un límite si no lo hacemos bien. Pues muchas gracias. Ahora hablaremos de infraestructuras, pero let me then switch to our neighbor, Portugal. So, Luis, I switch to English. And it is true that Es verdad que TAP, si no me equivoco, España probablemente es el destino internacional con el mayor tráfico, más o menos como por encima de Francia. Creo que tienes 212 rutas entre Portugal y aeropuertos de España, así que ¿cuáles son vuestras perspectivas para 2025, no solo de tráfico hacia España, sino en general para la red de TAP? Perdóname por no hablar en español, pero no me saldría bien. Creo que hay alguien que ha dicho que simplemente no hay que hacer las cosas mal, porque la red está ahí, hemos salido de un periodo de diferentes conflictos y guerras en todo el mundo que de alguna forma afecta a todo, y yo lo que creo es, hay cosas que tengo claras. Lo que está bien, lo que va bien para España va bien para Portugal. Creo que eso no siempre ha sido el caso en la historia, pero ahora lo tengo muy claro. La conexión regional que tenemos con los aeropuertos españoles es fundamental, porque Portugal es un país pequeño, eso es así. Y nuestro modelo se basa en llevar gente de Estados Unidos y Latinoamérica, sobre todo Brasil, a Europa, a través de Lisboa, preferiblemente. Y España es uno de los destinos principales en Europa y todo el mundo. Así que es muy importante mantener esa conectividad regional ahí. Tenemos un desafío en mi país porque tenemos una infraestructura muy limitada. Y todavía debemos asegurarnos de que conectamos las regiones dentro de la península, Valencia, Málaga, Córdoba, Bilbao, hacia Lisboa, porque eso es parte de nuestro modelo de negocios. La conectividad es muy importante a otras regiones, sobre todo las más cercanas. Y tenemos muy claro que cuanta más gente llevemos a España, más gente a largo plazo va a llegar a Portugal. Vale, gracias. Pues es una buena introducción para el segundo bloque, que es infraestructuras. Acerca de infraestructuras y ver realmente un poco, ahora estamos en una situación donde tenemos récord de tráfico tras récord, pero estamos disfrutando, pues que hemos tenido pues unos 10 años, ¿no?, que hemos disfrutado de inversión aeroportuaria que se hizo en el pasado. Ahora, algunas de esas infraestructuras, Madrid es una de ellas, Barcelona, Málaga, Alicante, bueno, muchas más están llegando al límite de la capacidad y un poco pues toca un nuevo ciclo, ¿no?, un nuevo ciclo que probablemente va a haber más inversión, ¿no? Entonces, un poco ahora lo que me gustaría, Maurici, si quieres, digamos, primero un muy pequeño turno de réplica, digamos, si quieres, de aclarar alguna cosa. Lo voy a hacer al revés. Y hablar un poco precisamente de qué nos espera a partir de ahora, porque llevamos en los últimos 10 años, las tarifas medias de AENA han bajado, creo que en términos nominales, un 7%, desde el 2014 al 2024. Pero claro, lo que viene ahora en el nuevo periodo regulatorio, que es del 27 al 31, es que va a haber pues mucha inversión, una serie de limitaciones regulatorias dejan de estar ahí. Entonces, un poco la pregunta es, ¿va a ser compatible en el futuro, en este nuevo periodo regulatorio, seguir compatibilizando congelaciones o bajadas con ese esfuerzo inversor, manteniendo, por supuesto, la calidad en los aeropuertos? Muy bien, sí, gracias, Javier. Sí, con tu permiso, voy a responder, voy de nuevo a ir de lo general a lo particular. Voy a responder a la pregunta que me formulas y la voy a enlazar con Ryanair, porque me parece que tiene todo el sentido del mundo y verán que no lo haré nada forzadamente desde el punto de vista argumental, saldrá solo. A ver, efectivamente, los aeropuertos, gracias en buena medida a una ola inversora que fue muy controvertida, yo la recuerdo, la de la primera década del siglo XXI, ha tenido el sistema aeroportuario una capacidad que nos ha permitido a todos, a las líneas aéreas, a los aeropuertos, a los agentes de handling, a los proveedores, al sector turístico, a los hoteleros, a los restauradores, vivir un boom excepcional. Hemos encadenado
2 años seguidos, que se dice pronto, de récords históricos absolutos. ¿Qué problema tiene? Bueno, que la flexibilidad la elasticidad tiene un límite. Y lo hemos dicho muchas veces, lo ha confirmado el Gobierno de España y particularmente el ministro de Transportes. El siguiente DORA, es decir, a partir del año 27, van a venir probablemente 10 años de una muy fuerte ola inversora.